en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, Virrey Ceballos funcionó como un centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante 1976 a 1983 en el popular barrio conocido como Montserrat. Dependía del servicio de inteligencia de la Fuerza Aérea, pero según los testimonios de algunos sobrevivientes, en el lugar también se encontraban policías federales y el ejército. Hoy es un espacio para la reconstrucción de la memoria de lo ocurrido durante este periodo de dictadura y de terrorismo de Estado, y a la vez también es para la defensa y promoción de los derechos humanos. Buenos días compañeros, buenos días profesora. Hoy mi grupo y yo les venimos a hablar acerca del análisis que realizamos sobre el texto En los zapatos del que sufre, aproximaciones epistemológicas y éticas a los centros clandestinos de detención o con qué calzado visitar un campo de concentración. Bueno, para iniciar en el texto, en la introducción nos hablan acerca de un investigador que estaba encargado de recuperar la historia del lugar. Se encuentra con la persona que estaba encargada de mantener el patrimonio del sitio, la cual le causó mucha curiosidad debido a que éste realizaba un extraño ritual antes de entrar al lugar, el cual consistía en quitarse o cambiarse los zapatos que traía por unas botas que cubrían mucho mejor sus pies. Marta, la encargada de este lugar, le explicó que este ritual lo realizaba ya que antes, por la época del calor, sentía la necesidad de usar pues un calzado más abierto, pero que al entrar al sitio se sentía muy incómoda y desprotegida, y que utilizar un calzado como las botas estilo militar le causaba una sensación de aislamiento con el lugar. El acto puede verse como un ritual de protección simbólica. De pronto el usar estos botines es un poco exagerado, ya que el lugar es prácticamente una casa que está ubicada en el centro de la ciudad, como si este lugar se encontrara en el centro de nuestra propia ciudad, por decirlo así. Entonces es un lugar muy normal. Pero la energía que cargaba este lugar de pronto afectaba un poco la vida de esta persona, que por medio de este ritual buscó la forma de separar su vida personal de su empleo. Estos rituales, como el cambiarse los zapatos antes de ingresar al lugar, de pronto son necesarios para las personas que trabajan con mucho sufrimiento, con personas que han sido de pronto víctimas de cosas muy terribles en su vida o situaciones muy difíciles, y esto lo realizan las personas que trabajan con estas personas y que, como lo dice en el texto, de pronto tienen un contacto con la materialidad del asunto, en este caso como ella con la casa en la que trabaja, para separar su vida a través de, o sea, abrir un umbral de su vida, separándola del trabajo con el que ella está encargada. Quizás en muchas culturas también es importante resaltar que la quitada de los zapatos antes de, por ejemplo, entrar a las casas, como lo hacen los japoneses, o un ritual más como el que realizamos antes de entrar a una iglesia y cuando nos persignamos al pasar por ahí. Muchas personas antes de entrar a estos lugares adquieren obviamente otro tipo de actitud, otro tipo de energía para entrar a ese lugar. En el texto habla acerca de que de pronto no se trata de darle una energía sobrenatural a los objetos materiales, o por ejemplo en este caso a la casa en la que trabaja ella, sino más bien que estos nos representan o nos hacen sentir una empatía con las personas que tuvieron ese sufrimiento. Lo mismo cuando realizamos como periodistas entrevistas a personas que han sido víctimas, o sea, entramos en contacto con estas personas y pero tenemos una barrera con lo que es nuestra vida personal. Y Marta siente que por medio de pues el grueso de sus botas y la protección de sus pies no tiene una energía con ese lugar, no comparte esa energía mortuoria de todas las personas que sufrieron en ese lugar y la separa de ella. Así llegamos a preguntarnos por qué utilizaba los zapatos como un ritual y no otra cosa. Entonces empezamos a ver a los zapatos como algo más divino, como algo más espiritual, como lo hacen en muchas culturas. En el texto se mencionan varios ejemplos acerca de esto, como lo hacen los judíos en el momento que realizan los funerales. Por ejemplo, ellos hablan acerca de que las personas que fallecen usualmente les solían cortar los zapatos o quemar los zapatos, ya que nadie podía usar los zapatos del muerto. ¿Por qué se debía a esto? Ellos consideraban que los zapatos se amoldaban tanto a la forma de una persona como a su identidad. Cada zapato era diferente en el hecho de que adquiría el olor de la persona, la forma, incluso después de que ésta se los quitara. Entonces, por ende, nunca estaban totalmente vacíos.
Durante el periodo de luto de ellos, que son 7 días después, acostumbraban utilizar en los zapatos algo de tierra para estar acordándose del difunto y a la vez no podían utilizar zapatos de cuero. Ellos pensaban que todos los demás objetos del difunto, como su ropa, etcétera, podían ser donados a personas pobres, etcétera, pero los zapatos en este caso no. En la visión mística de la Cábala, lo cual es como el Antiguo Testamento para la cultura judía, hablan acerca de los zapatos como algo más místico y espiritual. Se refieren a ellos como que nuestro cuerpo es el que protege nuestra alma en su viaje terrenal o en su viaje material, los zapatos cubren el pie. Incluso ellos tienen una especie de ritual o oración mientras se colocan sus zapatos para agradecer por el día a día y por todas sus bendiciones, por así decirlo. En este caso vemos muchas ocasiones en las que muchas culturas tienden a tener a los zapatos como algo más espiritual o como algo que representa mucho al ser humano. En este caso, en el documento se mencionan diferentes artistas o escultores que los utilizan para representar a las personas. Solemos ver muchas imágenes de, digamos, de zapatos viejos, etcétera, que uno los asocia de una con un ser humano o por su estado los relaciona con el mismo estado de la persona. Artistas como Julia Power o Canto Gay, que son los artistas que se mencionan en el texto, hacen en honor a las víctimas de la época que hubo todo el conflicto nazi. Utilizan los zapatos con los cuales se les quitaron antes de estas personas ser asesinadas como una representación y las colocan al lado del río en el que fueron asesinados para así representar las víctimas y su dolor. Esta obra ha recibido pues diferentes aclamaciones, pese a que después de unos años varios zapatos que fueron hechos por estos escultores fueron removidos. Un grupo antimilitarista y feminista de Belgrado llamado Women in Black hace también un aporte utilizando varios zapatos de mujeres y ubicándolos en una forma específica de color rojo, aquí como se ve en la siguiente imagen. Es curioso ver cómo los zapatos se transforman en una representación de quizás muchas tragedias y cómo asociamos estos a la vez con la identidad de cada persona. También vemos otras exhibiciones como lo son las botas militares que utilizaron las Eyes Wide Open, como lo menciona en el texto, para representar a los soldados fallecidos durante la guerra con Irak. En esta imagen vemos a las botas en forma de totalmente en fila, por decirlo así, para representar a todos los soldados que se encuentran en el cementerio. El calzado es tomado como cifra de lo individual o de lo humano. En este caso vemos como a través de diferentes representaciones artísticas podemos entender el dolor y el sufrimiento a través de algo material, podemos sentir la empatía o el dolor hacia las víctimas de estos conflictos o todas las personas lo que sufrieron, podemos identificarlo simplemente por algo así como ese elemento. Así es, Laura, y yo les trataré el tema de zapatos y exterminio, el calzado como índice e instrumento de la aniquilación. Y para ello nos basaremos en la investigación de la alemana, a quien toma el zapato como un clave acceso al conocimiento del régimen nazi, donde nos da a conocer cómo a partir de 1933 se crearon nuevas jerarquías con respecto a la producción y el consumo, incluyendo el calzado, el cual era reservado y racionado para los jerarcas del partido político, en donde también la ropa y el calzado de los judíos asesinados solamente eran para ellos. Y ya para el año 1940, ante la falta de cuero, el Ministerio del régimen nazi ofreció a las empresas usar como materia prima 20 millones de calzados que provenían de los hogares y de los campos de exterminio. Para el año 1942 tenían en su poder 195.000 pares de zapatos, en lo que se había reunido entre hombres, mujeres, niños y niñas. Los mismos que sufrían un trato particularmente cruel, ya que al llegar a los campos de concentración y exterminio debían dejar sus zapatos de cuero y en el mejor de los casos recibían unos zuecos de madera que les propiciaban
infecciones y dificultades al caminar, lo cual lo llevaba a la muerte. Por otra parte, el escritor Primo Levi decía que los zapatos era la manera de encontrar la salud y la fuerza. En el contexto de la política de autarquía se trataba de fomentar el desarrollo de los plásticos para suplir la materia prima extranjera. La historiadora alemana escribe cómo los resultados del experimento con materiales sintéticos se integraron en la industria del calzado hasta hoy en día. Ahora los dejo con mi compañera Carolina. Hola, mi nombre es Carolina Bolaños y yo voy a explicar sobre el pie y la mirada en la ciudad latinoamericana. Entonces vamos a empezar con que todos nosotros contamos con una identificación entre el calzado y el individuo que lo porta. Un breve ejemplo es un guerrillero digno de tal nombre siempre debe calzar sus botas. Eso es lo primero que se les enseña. ¿Por qué? Porque el momento en el que haya una emboscada, él tiene que estar totalmente listo. Otro ejemplo que me gustaría compartir es el relato de Washington Pérez, donde cuenta una breve historia sobre los zapatos amontonados, ¿no? Se los quitaban a las personas que secuestraban y los tiraban así como por docenas. En medio de ello envían a un joven, una persona, a que traiga los zapatos de la persona secuestrada, y él responde que cómo va a encontrar los zapatos ahí si hay más de 80 pares. Entonces con ello podemos decir que se forma algo muy deshumanizante. ¿Por qué? Porque nosotros ante la sociedad somos vistos de una forma ya sistemática. Entonces cuando nosotros queremos salir y si salimos sin zapatos, vamos a empezar a crear un tipo de fetiche, ¿no? Porque la gente va a empezar a criticar, va a decir que por qué si ya dicen zapatos. Y entonces por eso se dice que la historia comienza al ras del suelo con los pasos y que la ciudad se percibe con los pies. Todo ello también voy a explicar una parte cómo nosotros entramos a querer hacer un país más desarrollado, ¿no? Entonces entramos en que la ciudad es diseñada o es concebida. Por eso un autor también, José Luis Romero, nos dice que es la ciudad ideológica o la ciudad real. ¿Por qué? Porque nosotros estamos todo el tiempo queriendo ser como otras potencias, como otros países, y no nos preocupamos por lo que realmente importa en el momento, ¿sí? Queremos tener las mejores infraestructuras, queremos desarrollarnos en muchas cosas, pero no lo logramos porque no estamos realmente sintiendo, percibiendo nuestra realidad. En ello abarcamos con la tecnología. Como sabemos, la tecnología es la máxima potencia, la que le ha dado la vuelta al mundo, y junto a ello los autores crean, entra un tipo de inconformidad en ellos. ¿Por qué entra esa inconformidad? Porque si queremos desarrollarnos, como queremos ser un país desarrollado como lo tenemos pensado por mucho tiempo, la tecnología nos está volviendo sumisos a ella, nos está dejando que solamente vivamos como el presente y no vayamos más allá. ¿Qué más pasa con ello? Eso hace que la urbe atrofie nuestros sistemas. Realmente en estos momentos estamos entrando en problemáticas con nosotros mismos, porque la misma urbe nos está aturdiendo. Como estamos tan centrados en el tema, bueno, la tecnología y en estar ahí, no nos damos de cuenta que en el momento en que salimos, los ruidos, la gente nos aturde. Entonces, cómo es la forma de vida en la que nosotros le damos sentido a nuestra vida? La vida no la vamos a sentir o a palpar así con las manos, simplemente no. La vida realmente la vamos a sentir, a percibir más la vida es con los pies, porque ahí es donde estamos sintiendo realmente el cansancio, es el camino de nuestra vida. Entonces es muy importante aprender y seguirle dando el significado a cada cosa que nos está rodeando e ir más allá de eso. Realmente la vida siempre la vamos a sentir con los zapatos bien puestos.
A continuación yo les estaré hablando sobre las cartografías y umbrales. ¿Cómo acceder a los centros de detención? El estudio de Federico Lorenz en 2007 sobre la militancia sindical en los astilleros de la zona del norte bonaerense se llama Los zapatos de Carlito e incluye en su propio título la reflexión sobre el rol de investigador y la importancia de la construcción de lazos empáticos con su objeto. En este caso, pues habla sobrevivientes de un gremio aniquilado por el terror del Estado. ¿Qué consecuencias tiene tomar en consideración el calzado, los pies, a la hora de realizar prácticas en los excentros clandestinos de detención? ¿Qué puede aportar este abordaje del espacio a la hora de intentar comprender su función y efectos? Las aproximaciones a los antiguos sitios de terror se apoyan a menudo en el lenguaje de la presentación cartográfica. Son intentos por localizar los lugares en mapas y eso es importante para dar cuenta del espacio concentracionario, según Giorgio Agamben en 1998. Sin embargo, la operación cartográfica parida por el poder no se concilia inmediatamente y es incapaz de abarcar aquellos elementos esquivos a las representaciones y abstracciones que rozan, son las más viscosas, como lo son las de afecto, lo espectral y la abyección. Los relatos espaciales de los sobrevivientes, cuando recorren los lugares en donde estuvieron secuestrados, tienden a tomar ciertos elementos del espacio como mojones narrativos. Estos brevecitos estructuran o pautan el testimonio de ellos, ayudando a organizar la experiencia arrasadora de la desaparición en torno a un anclaje temporal y espacial. En sus relatos, estas instancias de separación se asocian frecuentemente a escalones, umbrales o escaleras que marcan la entrada a un ámbito radicalmente otro del CCD. La cuestión de qué puede o debe hacerse en los excentros clandestinos implica una permanente interrogación por el límite y su transgresión. Algunos de estos interrogantes son: ¿pueden usarse las mismas instalaciones que sirvieron durante su uso como centros de tortura? ¿Debe evitarse reproducir este uso solo en aquellos espacios donde operaron los victimarios o en todo el lugar? ¿Qué está bien hacer y qué no? Se trata de un debate complejo e interminable, del que es difícil dar cuenta completamente como una apurada respuesta o una conclusión única. Hola, ¿qué tal, compañeros? Continuando con mi carrera de youtuber, me tocó el punto número 6 de la lectura, el cual se refiere al encallecimiento, rostro y desnudez de la lectura en los zapatos del que sufre. Todo esto se basa en los excentros clandestinos de detención de la dictadura argentina. En el punto número 6 podemos analizar y podemos darnos cuenta de que en memoria de todas estas personas que cayeron en estos centros clandestinos de detención, hicieron un lugar o adecuaron un lugar en un bosque de la memoria en la ciudad de Rosario. Es un espacio verde que adecuaron, se han sembrado árboles los cuales pues han estado creciendo y es un homenaje a los familiares, a los desaparecidos, a todas estas víctimas que tuvieron una relación directa o indirecta con este tipo de excentros clandestinos. Aquí podemos analizar que en este sitio que adecuaron el lugar para darle homenaje a todas estas personas que murieron ahí, se dice que un artista, el cual fue Julio Rayón, fue el encargado de hacer unas huellas en todo el parque, diferentes tipos de huellas,
En unas se hicieron huellas de niños, en otras se hicieron huellas de gente ya de adultos y así a lo largo del parque, ¿no? Nos relata en el punto número 6 de la lectura que dice que según el artista Rayón, la huella era y es la certeza de una existencia más allá de sus restos. O sea, la huella es algo muy significativo. Y centrándonos al tema principal del texto, que es en los zapatos del que sufre, pues esto nos difiere a este lugar, ¿ya? O sea, todo el relato de la historia nos lleva a este último punto en el cual ya adecúan un lugar para este tipo de víctimas y nos relata cómo fue este proceso de la creación del lugar, de por qué colocaron esas huellas. Todo tiene un significado en el punto número 6. También se dice que el artista dijo que fueran 50 con C y 50 con S. Dice que 50 con C porque pues era el número de realización y el 50 con S porque no podemos saber cuántos fueron los desaparecidos. Aparte de todo esto, pues el artista le quiso dar más significado a su obra. Se dice que pues la realización de esta obra del parque y de todo lo que se hizo fue un ejercicio de participación colectiva con el autor y pues las demás personas que quisieron ser participantes de esta obra. Se dice que pues nunca se supo de quién eran los moldes de los pies que hay en este lugar. Se dice que asimismo eso era parte del secreto, que fueran anónimos como los desaparecidos que habían sido víctimas de esos centros de confinamiento clandestinos. Se dice que tampoco el artista Rayón le quiso poner un nombre a la obra. Dijo que eso debería ser elección del equipo del museo y el equipo del museo sí denominó a la obra como Presencias. También nos pone a pensar y analizar la expresión de ponerse en su lugar no alude al sombrero o al calzón o a la camisa, sino precisamente al zapato. Y esto nos refiere a todo el contexto anterior de la lectura, ¿ya? Siempre han escuchado ese dicho que dice que póngase en el lugar del otro o póngase en el lugar de los zapatos del otro, ¿no? Dándole importancia mucho a los zapatos. Como veíamos en la lectura que los zapatos es una prenda innata, es una prenda más significativa que una camisa, que un pantalón, porque los zapatos se amoldan a tu pie, se amoldan a tu pie, se amoldan a tu peso, se amoldan ya quedan amoldados al tipo de recorrido, de caminos por donde tú circulas. Entonces, se puede ver de esa manera, como se puede ver en la otra manera de metáfora, ¿no? Cuando le dicen a uno que se ponga en los zapatos del otro, es porque a ver si puede aguantar la vida que lleva ese otro, o puede asimilar sus mismos problemas o ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, esto nos lleva a todo ese contexto de ponerse en el lugar del otro, ¿no? De ser más tolerantes, de ser unas personas más sintientes, más pensantes, y antes de juzgar y de criticar, ponernos en el lugar de otros, ¿no? Puede ser un ejemplo sencillo, como si yo en este momento me pusiera los tacones de mi mamá o ya no podría yo caminar con estos tacones porque pues primero yo no estoy acostumbrado a ese tipo de calzado, segundo me caería. Entonces eso es lo que nos lleva al contexto del tema, ¿no? A ponernos en el lugar de las otras personas, y esto ya lo llevaron a, lo decía anteriormente, a construir un lugar el cual fue
un lugar, ya es un lugar conmemorativo allá en Argentina, en donde se encuentran las huellas en el parque, en una placa de concreto a través del parque va atravesando. Ahí están las huellas de niños, adultos, ancianos, y uno puede ir a ese bosque y puede entrar descalzo si se quiere, y como decía, como lo manifestó un artista, Martínez Estrada, se dice que a diferencia del cemento, el césped permite al visitante que el pie desnudo tome contacto táctil con el suelo, de modo que, como lo manifiesta Estrada, sube por las piernas al corazón la sensación de bienestar que suministra la tierra. Ya es un lugar en el cual se pueden sentir energías, como lo manifiestan en la lectura, en los otros puntos más arriba, en el cual es un lugar en el cual se transmiten o se sienten muchas energías pesadas, debido a que en este lugar hubieron torturas, masacres, asesinatos. Entonces, la invitación y más que todo la reflexión de este texto ya en general es a que nos pongamos en los zapatos del otro, nos pongamos en los zapatos del prójimo y aprendamos a ser más tolerantes. Muchas personas cargan con problemas o con situaciones que nosotros de pronto, estando en sus zapatos o en su lugar, no seríamos capaces de darle una solución. ¿Ya? Invitarlos a que lean esta lectura, es muy buena, muy interesante y nos ayudará a entender un poco más de este dicho que se dice que pongas en el lugar, en los zapatos del otro, o como dice el texto, en los zapatos del que sufre. Gracias, compañeros.